Muy buenas para todos, nuevamente aquí en la biblioteca del colegio para proseguir con las clases de YouTube. Ya tuvimos algunas reuniones, esto es para cuarto sé que seguimos recorriendo la historia del teatro, estuvimos viendo medioevo, estuvimos viendo un poco cómo se va desprendiendo para entrar a este teatro que tiene que ver con el Renacimiento, el periodo del Renacimiento. Todavía no se ponen de acuerdo los eruditos y los estudiosos cuándo el Renacimiento comenzó, cuándo más o menos terminó. Hay ciertas discusiones, algunos creen que en el 1453, otros te dicen que en el 1492, con el descubrimiento de América. Bueno, en realidad a nosotros mucho eso no nos importa, la fecha exacta, sí más o menos entender cómo se desprende del periodo medieval, qué cimbronazo va a tener en todo lo que es el pensamiento, la cultura, la filosofía, los vínculos, la economía y la política en lo que nos espera en la Europa renacentista que va a romper con todo lo anterior y lo conocido. Uno de los puntos fundamentales, acá me puse el machete atrás como para ir recordando, es un punto clave fue la ruptura con el cisma de Occidente cuando Lutero presenta las líneas en contra de la Iglesia Católica y se separa en el protestantismo. ¿Por qué? Porque protestaba contra el Papa, contra Roma, se separa. Esta separación va a romper y va a tener su influencia también en lo teatral, aunque parezca mentira. Primero porque hubo una guerra, la guerra de los 100 años, donde protestantes y católicos se agarraron a trompadas durante muchísimo tiempo. Y esto sigue actualmente, ¿no? Fíjense que en algunos países todavía sigue habiendo esta cosa como de dificultad de integración entre las distintas comunidades cristianas. Pero ¿qué pasó? Esto también de alguna manera impulsó a que ya todo el tema que venía instaurado de la Iglesia Católica, donde el teatro se hacía en las iglesias, en los atrios de las iglesias, donde los escenarios eran puestos entre las catedrales, con el protestantismo empieza a haber otros temas y se empiezan a plantear otros temas que van a tener que tocar con lo humano, con el humanismo. Veníamos de una sociedad teocéntrica, de theos, centro del Dios como centro de todo, a un antropocentrismo. Vamos a pasar a donde ahora es el hombre, el humanismo va a tener una flor de piel. Por lo tanto, ya todos los temas religiosos van a pasar a ver y van a tener que ver con la existencia del hombre, con la profundidad acerca de por qué estoy, a qué vengo. Se van a tocar temas mucho más laicos, ¿no? Ya no tanto religiosos, ni de la vida de los santos, ni de la vida de Jesucristo, ni del misterio de la encarnación. Ahora se van a empezar a tocar temas que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con el romance, que tienen que ver con el drama, que tienen que ver con la comedia, que muchas veces no era tan bien vista y pertenecía a un grupo medieval que eran los saltimbancos y estas troupes que andaban dando vuelta tipo arlequinos, haciendo comedia, haciendo reír con sátira. Se acuerda que veíamos que había todo un tipo de teatro paranormal, digamos, o paracultural de la época, que era el teatro profano. Por lo tanto, no tenía nada que ver con lo que se representaban con los misterios de la encarnación y demás en las iglesias y en las catedrales medievales, en las catedrales góticas medievales. Con Lutero se rompe una ruptura, una laicidad de lo religioso, donde la comedia y el drama y la sátira van a tener una importancia muy grande. Y eso le va a gustar mucho a la gente, y va a adherir a la gente. El tema central es el hombre, ¿sí? Otra cosa importantísima es la imprenta. ¿Por qué? Porque por medio de la imprenta va a empezar a conocerse el trabajo del dramaturgo, del escritor teatral. Ya no es la compañía teatral que improvisa y sale sobre el carromato al paso, o la historia de un manuscrito que se conservaba en la abadía de un misterio de la pasión de Cristo. No, ahora ya empieza a aparecer el autor teatral, ¿sí? El que empieza a escribir, es como Maquiavelo, como en el caso de Shakespeare, con el caso de Lope de Vega, luego Cervantes, vamos a tener Marlowe. Ya se empiezan a conocer autores teatrales que van a dejar escrito y que con la imprenta no solamente se va a difundir por el resto del continente europeo, sino también muchos de esos escritos van a llegar con el descubrimiento al Nuevo Mundo y hacia el Nuevo Mundo. Interesantísimo. Igual que el contacto con Oriente, que ese es otro tema que ya en algún momento vamos a tocar. La imprenta, las obras humanistas van a tener también una gran importancia en el tema de lo que llaman los soliloquios, los monólogos, donde van a presentar al hombre con sus pasiones, con sus preguntas, con sus respuestas. ¿Para qué estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué es el amor? ¿Soy una baraja del destino? ¿Qué soy? ¿Un juguete? ¿Voy? ¿Ven? Entonces es muy interesante porque en este periodo rompemos
con esto de que las cosas ocurren porque Dios quiere que ocurran, sino porque es el hombre también el que empieza a tomar las riendas de su destino y a preguntarse y a repreguntar. Y el teatro es un arma también para que el hombre pueda reflexionar y pueda filosofar a su manera, a partir de estas representaciones que ven. Se va a tomar mucho el tema de los clásicos, sobre todo grecolatinos, por eso hablar de un neoclasicismo. Van a tomar los temas clásicos, los mitos, y los van a reformular, los van como a cierta forma a ayornar. Tema importantísimo, va muy unido con todo lo que es la historia del arte, el descubrimiento de la perspectiva, el descubrimiento de los espacios. Por eso la escenografía va a tomar también una impronta muy importante y que ya de a poquito le va a ir abriendo la puerta al barroco, que es otro tema que vamos a tocar más adelante. De qué se trata y por qué el barroco. Y ni hablar el barroco español, ni el barroco que después se va a desarrollar en América, sobre todo en lo que es Perú, en lo que era el Alto Perú, en toda la zona de los que son los virreinatos. Bien, las obras españolas, como siempre, mucho más austeras, costó mucho más que en el resto, como en Italia, como en Francia, ¿sí? Europa siempre, España conservó mucho más fuerte el enraimiento, la raíz católica, ¿no? Y costó mucho más. Pero van a surgir algunos autores, el periodo de Lope de Vega, por ejemplo, y una obra que va a ser una inflexión, La Celestina. La Celestina es una trotaconvento que le andaba gustando, una andabeidile que traía todos los chismes. Fíjense que esta obra de Fernando Rojas, un judío converso al cristianismo, un tipo muy culto, humanista, va a representar en La Celestina a esta mujer que ya no va a tratar de temas religiosos o de cuestiones que tenían que ver con lo moral o que tenían que ver cómo comportarse, las conductas, la moralina, la moraleja, sino que esta mujer va a tratar de enganchar a unos con otros, se van a tocar temas como que tienen que ver con el amor, de la picardía, de esto un poco maquiavélico, ¿no? Si el fin justifica los medios, cómo hacemos para sobrevivir, cómo para poder vivir de la manga tenemos que armarnos de nuestras argucias, más allá de una condena o de una bendición o un castigo divino. Trasciende todo eso. Italia va a empezar también con una gran fuerza con el mecenazgo, no olvidemos que están los Médicis, ¿no? Que están las grandes familias, una nueva clase social, la burguesía. Por lo tanto, el arte ya no es solamente para el pueblo, sino que ahora también el arte se compra y se vende. Y con el mercado yo empiezo a cotizarme y se rompe con lo sagrado. Ya no es solamente para el vulgus profanus, como se decía, que había que instruir. Ahora las familias tienen plata y te contrato a vos actor, a vos director de teatro, a vos regisseur, a vos pintor, a vos escultor, a vos arquitecto, para que hagas obras de teatro u obras de artes para mi colección privada. Entonces, en Italia vamos a tener también toda una técnica de representación, donde los italianos van a empezar a decir, bueno, ¿cómo representamos? Que va a ser un poco el comienzo de lo que van a ser las escuelas de teatro. Así como hay una escuela de arquitectura, como una escuela de escultura, como una escuela de pintura, ya se empieza a institucionalizar el teatro como una profesión, y ahí van a aparecer las compañías y los actores profesionales, sobre todo en las cortes. En Francia, ni hablar. Vamos a tener otro tipo de teatro, ¿no? Un teatro popular del pueblo, de la calle, donde sale, donde explica, donde está. Como el que, por ejemplo, va a aparecer en Inglaterra con Shakespeare, con Marlowe. Teatro popular. Vamos a tener un teatro después cortesano, va a quedar en el ámbito de lo privado, de la corte. Así tampoco contratamos para la fiesta privada, ¿tá? Con las mascaradas, con los músicos, va a ser para el entretenimiento de la corte, del rey o de una princesa o de un duque. Y el otro es el erudito. ¿Cuál es el erudito? El que se hacía en las universidades. Un teatro más elaborado, más pensado, más para, ¿no? Y entrar en la profundidad de lo que es hombre. Vemos entonces, en resumen, cómo nos desprendemos de una sociedad teocéntrica. Las cosas ocurren porque Dios quiere que ocurren. Los temas son religiosos. Si te salís de esto, te corre la Inquisición, te agarra gancho. Y guarda que el Renacimiento no significa que la Inquisición todavía se haya terminado. No, para nada, seguimos todavía. Pero vemos que como que hay estos vestigios en donde ya es el hombre quien se empodera.
Es el hombre quien explica, es el hombre quien hace, y a la vez el hombre quien se pregunta y quien hace preguntar al otro a través de esto que es el teatro y las artes. Vamos a seguir en un segundo video hablando un poquito más de esto porque nos falta entrar al teatro, lo que es el teatro isabelino. Quiero que hagamos entrada al teatro isabelino, en Shakespeare y demás, y poder seguir conversando de estas cosas. Así que bueno, cuidarse mucho y hasta la próxima. Gracias. Chau.